Todo empezó en un pasillo de un Mercadona en pleno centro de Madrid. Mi nombre es Andrés Serrano. Tengo 33 años y aquel martes estaba allí, frente a la sección de verduras, con una cesta metálica llena de esas compras grises y aburridas que confirman que te has convertido en un adulto funcional. Espinacas frescas, una docena de huevos, café de tueste natural y un bote de lavavajillas en oferta. Cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con el nombre de mi hermana por tercera vez en apenas 2 minutos, sentí un nudo en el estómago. Estuve a punto de dejar que el teléfono echara humo de tanto sonar. Debería haberlo hecho. Debería haber bloqueado el terminal y seguido eligiendo tomates, pero el instinto de protección, esa maldita costumbre que nos enseñan desde la cuna, me hizo responder. Jimena ni siquiera me dio las buenas noches. Soltó la bomba sin anestesia. Vas a pagar mi alquiler este mes. Son 2.400 euros. Papá dice que tú vas sobrado de pasta, así que no me vengas con milongas, cállate y ayuda de una vez. Al principio solté una carcajada nerviosa. Pensé que era una de sus bromas pesadas, una de esas salidas de tono de niña bien que se cree el centro del universo. Pero la risa se me congeló cuando entró un mensaje de mi padre en el grupo familiar. Si no mandas la transferencia hoy mismo, ni te molestes en aparecer por casa para la cena de Nochebuena. Le diremos a toda la familia que has dejado a tu propia hermana en la calle por puro egoísmo. Un segundo después, mi madre remató la faena con su habitual maestría para el chantaje emocional. ¿Acaso has olvidado quién pagó tu máster en el IE? Es hora de devolver el favor, Andrés. La familia es lo primero, aunque a ti se te esté olvidando. Y Jimena, como si fuera la directora de una orquesta de extorsión, cerró el círculo. Ya le he dicho al casero que le harías el ingreso antes de las 5. No me dejes en ridículo delante de él. Todavía sostenía un aguacate en la mano, comprobando si estaba en su punto, cuando vi la notificación de Facebook. Mi madre, Elena Serrano, experta en lanzar dardos envenenados con apariencia de proverbios, ya había publicado. Hay hijos que olvidan de dónde vienen y a quién se lo deben todo en cuanto empiezan a ganar dinero de verdad. En ese instante, la emergencia familiar cruzó la línea para convertirse en un linchamiento público. Miré a mi alrededor. Había extraños comparando precios de cereales y señoras eligiendo detergente, ajenos a que mi propia sangre intentaba acorralarme para financiar un estilo de vida que ellos habían decidido por mí, sin consultarme y, por supuesto, sin mi permiso. Solté el aguacate de golpe, respiré hondo para no soltar un grito allí mismo y envié una sola respuesta al grupo de WhatsApp. Ahí os quedáis. Buena suerte. Lo curioso es que, en el fondo, nada de esto era nuevo. Era esa sensación familiar, pegajosa, agotadora, como esa canción de radio que odias a muerte pero de la que te sabes cada maldita palabra. Empujé el carro hacia las cajas, pero mis ojos no veían los estantes. Mi cabeza era un proyector pasando escenas viejas que llevaba una década intentando enterrar. A mi hermana, a quien mis padres presentaban con pompa como Jimena Serrano cuando querían sonar sofisticados, siempre la describían con adjetivos vaporosos. Era espontánea, sensible o, mi favorito, estaba en proceso de encontrarse a sí misma. A mí, en cambio, me llamaban el Pilar. En el código secreto de los Serrano, eso significaba el que provee, el que no protesta, el que absorbe los golpes y, sobre todo, el que paga las facturas de los demás. Mis padres, Ricardo y Elena, expertos en mantener una fachada impecable de cara a la galería y en organizar viajes de culpa en la intimidad, habían construido una economía doméstica parasitaria basada en mi capacidad para limpiar desastres que yo no había causado. Cuando Jimena se sacó una tarjeta de crédito pija que no sabía gestionar, me pidieron ayuda solo por esta vez. Cuando dejó aquel trabajo a las 2 semanas porque su jefe le robaba la energía, yo acabé cubriendo el seguro de su coche porque ella estaba en una etapa de reconstrucción.
Cuando se metió en una estafa piramidal de cosmética de lujo y acabó con el salón de mis padres lleno de cajas de cremas invendibles, me dijeron que sería cruel no mantenerla a flote un par de meses. Ese un par de meses se convirtió en años de sangría invisible. Nunca lo llamaban préstamos, porque eso implicaría devolver el dinero. Para ellos, la lógica era aplastante. Andrés tiene una nómina estable en una multinacional, así Andrés puede absorber el golpe. Salí del supermercado aturdido por el aire frío de la calle. Metí las bolsas en el maletero y me quedé sentado al volante, con el motor apagado, mientras el móvil no dejaba de vibrar. Mi padre. No me toques las narices con esto, Andrés. Mi madre. Nos estás humillando delante de todos. Jimena. El casero ya espera tu transferencia. ¿En serio vas a sabotearme? Esa palabra, sabotear, hizo que algo gélido se instalara en mi pecho. No fue dolor, fue una revelación. Según su guión, Jimena no era la irresponsable que había firmado un alquiler impagable en un edificio de lujo del barrio de Salamanca, ignorando todas las advertencias. No. En su historia, yo era el villano de la película por negarme a avalar su delirio de grandeza. Llamé a la única persona que siempre había visto esta dinámica sin filtros. Mi mejor amigo, Pablo Domínguez. Nos conocimos en la facultad, cuando yo aún fingía que mi familia era normal, incluso mientras mi madre vaciaba mis ahorros de estudiante con voz temblorosa y cuentos sobre la lealtad familiar. Pablo respondió al segundo tono. ¿Qué ha pasado ahora? Preguntó, sabiendo que el tono de mi silencio nunca era bueno. Se lo conté todo, desde la exigencia de los 2.400 euros hasta el post de Facebook. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Andrés, hermano, esto no es una petición, dijo Pablo con voz firme. Es una extorsión coordinada con la guinda del turrón de postre. Solté una risa amarga. Pablo continuó. No envíes ni un céntimo. Y escúchame bien. Pase lo que pase, guarda cada mensaje, cada captura. La gente así siempre comete errores cuando cree que la vergüenza ajena hará el trabajo sucio por ellos. Me quedé mirando el parabrisas empañado bajo la tarde gris de Madrid y formulé la pregunta que más me escocía. ¿Y si cumplen su amenaza? ¿Y si le cuentan a todo el mundo que soy el hermano desalmado que la dejó en la calle? Pablo resopló con desdén. Pues que lo hagan. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente y escuche la historia completa sabrá quién es el verdadero problema. Además, nadie se queda bajo un puente en 6 horas solo porque tú dejes de patrocinar sus fantasías. Tenía que dejar algo claro. Yo no estaba arruinado. Podía haber pagado ese alquiler sin despeinarme, y por eso me habían marcado como el objetivo perfecto. Pero es que acababa de firmar la escritura de mi propio piso en el barrio de Retiro. Habían sido 10 años de presupuestos militares, de meter horas extras como un loco y de decir no a lujos que otros consumían como si fueran oxígeno. Por primera vez, mi dinero tenía un propósito que no era tapar los agujeros del caos ajeno. Sabía que si cedía y pagaba esos 2.400 euros, no estaría ayudando a mi hermana. Estaría firmando la renovación de un contrato de esclavitud que nunca acepté. Arranqué el coche, conduje hasta mi nueva casa en silencio, hice capturas de pantalla de cada amenaza y, por primera vez en mi vida, decidí no hacer absolutamente nada. Aquella noche, el muro de Facebook de mi madre se convirtió en un desfile de hipocresía. Su publicación acumuló decenas de comentarios de pobrecita y fuerza, Elena, escritos por mujeres que confunden las indirectas con un rasgo de personalidad y el victimismo con una virtud. Mi padre, en un despliegue de lealtad ciega a las apariencias, le dio me gusta a cada una de esas pullas. Jimena, por su parte, intentó jugar al despiste. Publicó una foto de unas copas de vino en una azotea de la Gran Vía de la semana anterior, todo muy postureo madrileño, pero la borró en cuanto sus amigas empezaron a preguntarle si le pasaba algo por los comentarios de mi madre.
Yo mantuve un silencio sepulcral. En Madrid aprendes pronto que el silencio tiene una forma muy particular de hacer que los manipuladores griten cada vez más fuerte, y la gente que grita por desesperación es la que acaba cometiendo los errores más graves. A la mañana siguiente, descubrí hasta qué punto estaban dispuestos a forzar la máquina. Me desperté con 12 llamadas perdidas, un acoso en toda regla, y un mensaje de voz de mi padre que empezaba con esa calma fingida de padre de familia respetable y terminaba en un estallido de furia mal contenida. Andrés, coge el puto teléfono. No estamos para juegos de críos. Tu hermana ya tiene bastante estrés con lo suyo. Vas a solucionar esto hoy mismo o tendremos un problema serio. Me hice un café cargado, escuché el mensaje una vez, lo guardé en la carpeta de evidencias y me fui a la oficina. Soy analista senior de riesgos en una firma de seguros marítimos en la zona de Nuevos Ministerios. Mi día a día consiste en desmenuzar números, detectar patrones de fraude, evaluar responsabilidades civiles y prever consecuencias ocultas. Quizá por deformación profesional, finalmente vi a mi familia con la frialdad de un peritaje. No estaban pidiendo generosidad cristiana, estaban intentando hacerme una transferencia forzosa de su responsabilidad civil. Sobre las 11, mi hermana llamó desde un número que no tenía guardado. Respondí solo porque quería testear hasta dónde llegaba su audacia. ¿Pero de qué vas?, espetó ella, sin saludar siquiera. Le dije al administrador de la finca que los fondos vendrían de tu parte. Me ha dado de plazo hasta esta tarde solo por eso. No me jodas ahora, Andrés. Me eché hacia atrás en mi silla ergonómica y mantuve la voz plana, de manual de negociación. ¿Por qué narices le dirías a tu casero que yo iba a pagar tu alquiler sin haberme consultado antes? Resopló con esa arrogancia tan suya, como si yo fuera un empleado difícil que no entiende sus órdenes. Porque era de cajón que lo ibas a hacer. Papá dijo que te harías cargo. Mamá dice que nos lo debes por todo lo que han hecho por ti. Deja de ser tan dramático, haz el visum o la transferencia y acaba con esto. Ahí estaba la confesión. Ese sentimiento de superioridad moral donde mi esfuerzo era propiedad comunal. ¿Has puesto mi nombre en algún documento, Jimena?, pregunté, yendo directo a la yugular. Hubo una pausa de medio segundo. Demasiado larga para alguien inocente. No, soltó. Fue esa clase de mentira que suena como una puerta que no encaja al cerrar por mucho que la empujes. Colgué sin despedirme y le envié un SMS tajante. No vuelvas a usar mi nombre ni mis datos con tu casero. Avisada estás. Menos de una hora después, mi padre envió un mensaje al grupo familiar anunciando que, si se me ocurría aparecer en la cena de Nochebuena sin haber cumplido con mi deber, me tratarían como a un completo extraño. Mi madre añadió que se había sacrificado demasiado como para que yo me convirtiera en uno de esos tiburones de negocios egoístas que piensan que la familia es opcional. Casi lo ignoro, pero entonces mi tía Melissa, que siempre ha tenido un radar especial para las mentiras de mi madre, respondió en el grupo con un simple: ¿se puede saber qué está pasando exactamente? ¿De qué dinero habláis? Mi madre cambió de tema ipso facto con una anécdota sobre el perro, lo que me confirmó mi teoría. A mis padres les encanta la presión pública, pero solo cuando ellos controlan el relato de los hechos. A última hora de la tarde, recibí la llamada que cambió el tablero de juego. Un hombre se presentó como Daniel Ferrandis, el administrador del edificio de lujo donde Jimena se había encaprichado en vivir, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Su voz era cortante, madrileña y extremadamente profesional. Señor Serrano, le llamo porque su hermana facilitó su contacto personal y profesional como avalista solidario en un formulario de garantía de pago. Estábamos esperando la transferencia de los atrasos hoy mismo antes del cierre de oficina. Cerré la puerta de mi despacho con cuidado. El pulso se me aceleró, pero de pura lucidez. Mire, señor Ferrandis, yo nunca acepté avalar nada.
No he firmado ningún contrato, no he visto las condiciones y, por supuesto, no voy a pagar ese alquiler. El administrador guardó un silencio profesional y luego preguntó con cautela. Para que conste en el expediente, usted afirma que no autorizó que se usara su nombre ni su solvencia en relación con este arrendamiento. En absoluto, sentencié. Si tiene documentos con mi nombre, mi DNI o mi correo adjunto, exijo copias de forma inmediata para emprender acciones. 5 minutos después, el correo electrónico echaba chispas. Jimena no solo había mentido de palabra. Había introducido mi nombre, mi cargo en la empresa y mi correo corporativo. Lo peor. Había adjuntado una versión burda y alterada de mi firma, sacada de un escaneo de una vieja tarjeta de felicitación que le envié a mis padres por su aniversario. Parecía un parche chapucero hecho de madrugada por alguien que cree que el descaro legal es lo mismo que la astucia. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Luego solté una pequeña carcajada. La audacia era casi elegante de lo ridícula que resultaba. No solo habían asumido que la rescataría, habían intentado preautorizar el rescate mediante una suplantación de identidad en toda regla. Reenvié todo a mi correo personal, luego a Pablo, y lo guardé en una carpeta en la nube que titulé simplemente Serrano S.A. Pablo llamó al instante. Dime que no estoy viendo lo que creo que estoy viendo. ¿Tu hermana ha falsificado tu firma para un contrato en el barrio de Salamanca? Andrés, eso es un delito de falsedad documental como una catedral. Lo estoy viendo yo también, Pablo. Ha usado mi nombre como avalista sin pestañear. Pablo exhaló lentamente al otro lado de la línea. Muy bien, se acabó el drama familiar de sobremesa. Esto ya entra en territorio penal. Se han pasado de frenada. No necesité que me convenciera. Respondí al administrador por escrito, con copia a mi abogado, declarando formalmente que la información era fraudulenta, que impugnaba cualquier asociación con esa garantía y que exigía la eliminación inmediata de mis datos del expediente. Añadí una frase final para que no quedara ni un resquicio de duda. No soy responsable de este contrato, de estos impagos, ni de ninguna declaración que mi hermana o mis parientes hayan hecho a su oficina. Cualquier intento de cobro será derivado a mi equipo legal. El administrador respondió en 15 minutos agradeciendo la aclaración y comunicándome que el asunto se escalaría al departamento jurídico de la propiedad de forma interna. No les dije nada a mis padres ni a Jimena. Quería ver qué pasaba cuando la máquina de manipulación que habían construido dejara de responder a la culpa y empezara a chocar de frente con los hechos legales. Esa misma noche, mi madre lanzó un segundo dardo en Facebook, una de esas frases de azucarillo sobre hijos que idolatran el becerro de oro pero olvidan el sacrificio de quienes les dieron la vida. Esta vez, el ecosistema familiar empezó a agitarse. Uno de mis primos, que suele mantenerse al margen de los dramas, soltó la pregunta que hizo saltar las alarmas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Es verdad que Andrés ha avalado algo y ahora se echa atrás? La reacción de mi madre fue fulminante. Borró toda la publicación en menos de 20 minutos. El miedo a que la verdad ensuciara su narrativa de mártir era más fuerte que su deseo de notoriedad. Conduje hasta mi nuevo piso en Retiro, me serví un vaso de agua fría y experimenté una sensación inédita en medio de estas tormentas cíclicas de lo Serrano. No era el pánico asfixiante de otras veces, era una precisión quirúrgica, casi fría. Por primera vez en 33 años, su plan de asalto no chocaba contra mis emociones o mi sentimiento de culpa, chocaba contra el muro de piedra del papeleo y la legalidad. Faltaban apenas 48 horas para la cena de Nochebuena en casa de mis padres. Para entonces, la situación había pasado de ser una burda manipulación a una catástrofe inminente para todos, excepto para la única persona que, según su guión, debía absorber el impacto, yo. El viernes por la mañana, Daniel Ferrandis volvió a llamar. Esta vez su tono era menos rígido, casi cómplice, el de un profesional que agradece que alguien le hable con la verdad en un mar de embustes.
Señor Serrano, gracias por la diligencia de su correo ayer. Hemos verificado internamente que usted no figura de forma legítima en el contrato y que la documentación del aval carece de cualquier validez legal. Hizo una pausa para enfatizar lo que venía. Su hermana se encuentra en una situación de impago técnico desde hace 2 meses, y las prórrogas que se le concedieron se basaron en declaraciones que ahora sabemos que eran radicalmente falsas. Hice la pregunta que cualquier analista de riesgos haría ante un activo tóxico. ¿Cuál es el siguiente paso de la propiedad? Ferrandis respondió con la cautela de quien ya ha agotado su paciencia. Jimena no solo había fallado en los pagos, había ignorado los burofaxes, violado un acuerdo de carencia temporal y, para colmo, pretendía sostener el engaño del avalista externo. Yo era la única razón por la que el fondo propietario no había ejecutado el desahucio por precario semanas atrás. Sin esa garantía, el proceso era ya imparable. No necesitó palabras dramáticas, en su tono profesional escuché el cierre definitivo de la puerta. 20 minutos después, mi padre llamó. Esta vez la rabia era tan volcánica que ni siquiera se molestó en fingir una estrategia. ¿Pero qué cojones le has dicho?, bramó antes de que yo pudiera articular palabra. La van a poner de patitas en la calle. El administrador dice que ha mentido en todo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana, Andrés? ¿Qué clase de monstruo eres? La pregunta era casi cómica, viniendo de un hombre que llevaba 2 días amenazando con exiliarme de la familia si no financiaba el tren de vida de su hija predilecta en el barrio de Salamanca. He dicho la verdad, papá. Simplemente he aclarado que Jimena usó mi identidad y mi solvencia sin mi consentimiento. Eso tiene un nombre en el Código Penal. Empezó a soltar improperios. De fondo, como una banda sonora ensayada, oía los sollozos dramáticos de mi madre y a Jimena gritando que todo era culpa mía porque podría haber hecho lo correcto y salvarla. Me dieron ganas de reír. Al parecer, en el universo paralelo de los Serrano, cometer un fraude era lo correcto si se hacía entre parientes. Al ver que la ira no me doblaba, mi padre cambió de táctica. Bajó la voz a ese tono de herida profunda que tantas veces me había hecho claudicar en el pasado. Andrés, escúchame bien. Las familias de bien sobreviven apoyándose. Estás convirtiendo un roce privado en un problema legal que nos va a salpicar a todos. No, papá. Te equivocas de cabo a rabo. Jimena lo convirtió en un asunto legal el minuto exacto en el que falsificó mi firma. Yo solo estoy gestionando las consecuencias. Me colgó violentamente. Para el mediodía, mi teléfono era un vertedero de notificaciones. Mi madre me escribió que había destrozado el espíritu de la Navidad para siempre. Jimena me mandó un audio diciendo que si sus cosas terminaban en la acera por mi culpa, no me lo perdonaría ni en 1000 vidas. Pero el mensaje de mi padre fue el que más me reveló. Nos has avergonzado ante esa gente. No tenemos dónde meternos. Esa frase era la clave de todo. No era has herido a tu hermana o cómo arreglamos este desastre. Era la vergüenza, la grieta en la fachada, el miedo al que dirán los vecinos de la urbanización. Estaba cerrando un informe en el despacho cuando Pablo me envió una captura de pantalla. Un amigo de mis padres había compartido el post anterior de mi madre, asumiendo la versión de la madre coraje abandonada por el hijo desagradecido. Pero entonces apareció mi prima Melissa. Melissa tiene la energía de una fiscal de la Audiencia Nacional y una tolerancia cero para las tonterías de mis padres. Comentó en público, a la vista de todos. ¿Ha mencionado Elena también que Jimena suplantó la identidad de Andrés en los papeles del alquiler? Lo pregunto por tener la foto completa antes de que todos lapidéis a la persona equivocada. Apoyé la cabeza en la mesa y solté una carcajada limpia. La vergüenza pública, el arma nuclear que mis padres habían perfeccionado durante décadas, acababa de sufrir un fallo de sistema y les había estallado en la cara. A última hora de la tarde, las llamadas pasaron de ser sermones morales a gritos de socorro frenéticos.
Jimena me dejó un mensaje de voz, hipando de tal manera que apenas se le entendía. Pero incluso entre lágrimas, tuvo la desfachatez de decir: si hubiera soltado la pasta como un hermano normal, nada de esto estaría pasando. Ni una sola vez dijo: siento haber usado tu nombre. Ni un atisbo de arrepentimiento por el delito. Nada. Cerca de las 4, Daniel Ferrandis llamó por última vez. Debido a la gravedad de la falsedad documental y al montante de la deuda, la propiedad se negaba a conceder ni un minuto más. Se le había comunicado a Jimena que debía desalojar la vivienda de forma inmediata para evitar que se añadiera una denuncia formal por estafa al expediente. Sus pertenencias, me dijo Ferrandis con una delicadeza casi irónica, estaban siendo retiradas porque ella se negaba a colaborar y se dedicaba a gritar por el balcón que su hermano, esa víbora corporativa, le había arruinado la existencia. Le di las gracias y colgué. Pocos minutos después, mi padre envió el mensaje definitivo, ese que envía a alguien cuando se da cuenta de que la intimidación ha fallado, pero el orgullo le impide pedir perdón. Coge el teléfono ahora mismo. ¿Qué cojones le has dicho a esa gente? Están sacando sus cosas a la calle ahora mismo. Esto es una humillación que no te voy a perdonar. Pude imaginar la escena con una nitidez cinematográfica. Los cojines de diseño, su aro de luz de influence de medio pelo, las cajas de marcas caras que compraba para fingir un estatus que no tenía. Todo apilado en una acera de una de las calles más exclusivas de Madrid. Mi madre llorando sobre un pañuelo de seda y mi padre intentando, desesperadamente, recuperar el control de una situación donde su autoridad ya no valía nada frente a la cruda realidad de un contrato incumplido. No respondí de inmediato a las provocaciones del grupo de WhatsApp. En su lugar, hice la única llamada que me quedaba como refugio. Mi tía Melisa, la oveja negra oficial de los Serrano porque siempre ha tenido la mala costumbre de pensar por sí misma antes de elegir bando. Le conté la versión sin filtros, la de los hechos, y le envié por correo toda la documentación del administrador. 10 minutos después, me devolvió la llamada con una voz que sonaba a sentencia. Andrés, hijo, no permitas que reescriban esta historia a su conveniencia. Se han buscado este rincón ellos solitos. Ten la cabeza fría. Aquellas palabras me supieron a gloria, como un escudo antes de la batalla. Esa misma noche, a pesar de las amenazas de exilio, conduje mi coche hacia la zona de la sierra, donde mis padres tienen el chalet, para la cena familiar. Estaba harto de que me trataran como a un rehén emocional en mi propia casa. Llegué con una bandeja de dulces de una de las mejores pastelerías de Madrid, la cara lavada, una calma que me sorprendía a mí mismo y una carpeta de cuero negra en el maletín. Nada más cruzar el umbral, el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi madre tenía los ojos como dos tomates de tanto llorar, mi padre parecía haber envejecido un lustro de pura bilis acumulada. Y Jimena, a la que por lo visto habían acogido de urgencia tras el espectáculo del desahucio, estaba ovillada en el sofá con una manta de mohair, fingiendo la fragilidad de una viuda de guerra en un conflicto que ella misma había bombardeado. Nadie me dio las buenas noches. Mi padre, con esa autoridad marcial que usa cuando se siente acorralado, señaló el comedor con la barbilla. Tenemos que hablar, Andrés. Ahora mismo. Me parece perfecto, respondí dejando el abrigo en el perchero. Yo también tengo un par de cosas que decir. Por primera vez en mi vida, no entraba en esa casa con el escudo en alto para defenderme, entraba con las pruebas del delito. La tormenta estalló antes incluso de que el asado llegara a la mesa. Mi padre cerró las puertas dobles del comedor como si estuviera intentando contener un escape radiactivo. Mi madre se sentó en un extremo, estrujando un pañuelo entre las manos. Jimena se sentó frente a mí, con los brazos cruzados y la barbilla apuntando al techo, irradiando esa clase de indignación tóxica que solo las personas que jamás rinden cuentas son capaces de mantener en medio de un desastre total. Mi padre disparó primero.
Podrías haber resuelto esto con discreción, en privado, como caballeros. En lugar de eso, te has dedicado a humillar a tu hermana, a tu madre y a mí delante de extraños. ¿Estás orgulloso? Abrí el maletín con parsimonia, saqué el formulario de avalista impreso y lo deslicé por la mesa de caoba hasta que quedó justo delante de él. Con una voz gélida, pregunté. ¿Te refieres a antes o después de que Jimena suplantara mi identidad en los papeles del alquiler? ¿O quizá te refieres a antes o después de que mamá intentara lincharme públicamente en Facebook? ¿O tal vez a antes o después de que me amenazaras con prohibirme la entrada a esta casa si no financiaba vuestros delirios? Mi madre intentó la maniobra de distracción emocional, su especialidad de la casa. Andrés, cielo, por favor. Esto se nos ha ido de las manos a todos. Nadie quería hacerte daño, de verdad. Éramos una familia desesperada. La miré fijamente, sin pestañear. Mamá, publicaste calumnias sobre mí en redes sociales sin dar mi nombre, solo para que tus amigas te dieran la razón sin conocer los hechos. Eso no es desesperación, es mala fe. Eso es intentar destruirme para doblarme el brazo. Jimena saltó como un resorte. Ay, por favor. ¿Puedes dejar de hacerte el mártir? La que se iba a quedar en la calle era yo. Yo soy la víctima aquí. Me giré hacia ella con una lentitud que la puso nerviosa. ¿Y de quién fue la brillante decisión de alquilar un piso de lujo con portero físico, gimnasio y acabados de primera en el barrio de Salamanca con unos ingresos que no daban ni para el abono transporte? Le espeté. ¿De quién fue la decisión de mentirle al casero asegurando que yo pagaría? ¿De quién fue la decisión de falsificar mi firma en un documento de garantía? Abrió la boca para protestar, pero no la dejé respirar. Estaba desesperada. Gritó ella, y por un segundo, solo uno, su voz sonó real. No tienes ni puta idea de lo que se siente al tener miedo cada fin de mes. Aquello casi me ablanda, pero entonces soltó la frase que lo arruinó todo. Y además, me lo debes. Me lo debes por todo lo que te hemos dado. Me quedé incrédulo, parpadeando ante tal nivel de distorsión de la realidad. ¿Que yo te lo debo? ¿Exactamente qué te debo yo a ti, Jimena? Mi padre intervino antes de que ella se hundiera más, lo que me confirmó que había un pacto implícito que yo nunca había aceptado. Tu hermana también ha renunciado a muchas cosas, Andrés. La familia decidió apostar por ti financieramente porque tú eras el estable, el que tenía cabeza. Jimena. Bueno, ella tiene otros talentos, otra sensibilidad. Pablo habría pagado una fortuna por estar grabando esa frase. Dije, midiendo cada sílaba. Otros talentos es una forma poética y repugnante de describir una irresponsabilidad patológica crónica. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre dio un puñetazo en la mesa que hizo tintinear las copas de cristal. No vuelvas a hablarle así a tu hermana en esta mesa. Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio. Entonces dejad de pedirme, de una puta vez, que le financie la existencia. Se hizo un silencio espeso, eléctrico, de esos que preceden a las grandes rupturas. Todos en la sala comprendieron que yo ya no estaba siguiendo la vieja coreografía de culpa y perdón. Mi madre hizo un último intento desesperado por recuperar el control del guión. Hicimos tanto por ti, Andrés. Susurró con lágrimas de cocodrilo. Pagamos tus estudios en el IE. Apoyamos tu carrera cuando nadie creía en ti. Confiamos en tu éxito. Sabía que esa bala vendría desde que estaba en el pasillo del Mercadona. Me ayudasteis, admití, y os estuve profundamente agradecido. Pero luego yo mismo me encargué de liquidar los créditos bancarios. Luego pagué de mi bolsillo el descubierto de vuestro IBI hace 2 inviernos para que no os embargaran. Luego cubrí la factura del dentista de Jimena. Luego os presté aquel dinero para la reparación urgente de la cocina que,
por arte de magia, se convirtió en una nevera americana y muebles nuevos para la terraza. Hice una pausa dramática, recorriendo sus rostros con la mirada. ¿En qué cifra exacta, papá, dejo de ser tu hijo para convertirme en un fondo de compensación a fondo perdido? Mi padre se quedó mudo, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque ver la aritmética de su manipulación puesta en voz alta le resultaba insoportable. Jimena puso los ojos en blanco con un desprecio fingido. Siempre llevas la cuenta de todo, qué asco de tío. No, respondí con una sonrisa amarga. Llevo los recibos. Hay una diferencia legal y moral muy grande. Puse una segunda carpeta sobre el mantel. Transferencias bancarias, capturas de pantalla de Bizum, justificantes de cheques. Notas que decían emergencia, préstamo temporal, solo hasta el mes que viene. Mi madre miraba los papeles como si fueran jeroglíficos. Mi padre ni se atrevió a tocarlos. Jimena echó un vistazo de reojo y desvió la vista hacia la ventana. Yo no te pedí todo eso directamente. No, pero lo aceptaste todo. Y el resto lo pidieron ellos en tu nombre. Sea como sea, el dinero siempre ha fluido en una única dirección. De mi cuenta a vuestros caprichos. En ese momento, mi tía Melissa, que había decidido que las puertas cerradas y el protocolo familiar eran opcionales cuando había tanta hipocresía junta, entró en el comedor sin previo aviso. Traía una fuente de guarnición y la energía de quien ha venido a poner orden. Espero no interrumpir este simposio de la culpa, soltó con sarcasmo. Nadie la había invitado, pero nadie se atrevió a echarla. En realidad, añadió mirando fijamente a mis padres, creo que Andrés se merece tener testigos de calidad. Mi padre se levantó, indignado. Melissa, esto es un asunto privado de los Serrano. Se convirtió en un asunto de la comunidad madrileña cuando Elena empezó a soltar veneno por Facebook y tú, Ricardo, empezaste a llamar a medio árbol genealógico buscando palmeros que te dieran la razón, replicó ella cruzándose de brazos. Mi madre rompió a llorar de nuevo, esta vez con hipos. Jimena también empezó a sollozar, pero de esa forma airada y teatral en la que cada lágrima suena como una amenaza de suicidio. Y entonces, cegada por la rabia, soltó la verdad definitiva. Vale, joder. Sí, usé el nombre de Andrés porque todo el mundo daba por hecho que él pagaría de todas formas. Así es como funciona esta familia siempre y punto. Nadie se movió durante 3 segundos que parecieron eternos. Ni yo, ni mis padres, ni siquiera Melissa. Ahí estaba, al desnudo. Toda la estructura podrida de los Serrano resumida en una frase. Así es como funciona siempre. Miré a mi padre. ¿Has oído eso, papá? Él se frotó la sien, derrotado, y no dijo nada. Miré a mi madre. ¿Y tú, mamá? ¿También vas a decir que fue un malentendido? Ella solo susurró el nombre de Jimena, como si el tono de voz pudiera rebobinar la confesión, pero el cristal ya estaba roto. Yo ya no necesitaba que admitieran el patrón de abuso. Jimena acababa de firmar su propia confesión. Y una vez que la verdad se pronuncia con esa claridad en una habitación llena de gente, el peso de la negación se vuelve una carga demasiado pesada, incluso para los maestros del engaño como mis padres. Esa humillación debería haber bastado para cerrar la noche. Pero los sistemas familiares madrileños, especialmente los que se alimentan del que dirán y del derecho a explotar al hijo más capaz, rara vez colapsan con elegancia. Se retuercen como una fiera herida. Y Jimena, acorralada por la evidencia, todavía guardaba un as en la manga que creía que podría destruirme. Se limpió las lágrimas con un gesto brusco, se irguió en la silla con esa altanería de quien se sabe protegida por los padres y recurrió al último refugio de los manipuladores. Buscar un arma en el lodo del pasado. ¿De verdad quieres que todo el mundo sepa quién eres, Andrés? Soltó con una sonrisa gélida. Muy bien, hablemos de aquel verano en la sierra.
Hablemos del dinero que desapareció del sobre de mamá y de cómo fingiste que no había sido tú. Mi madre contuvo el aliento, llevándose la mano al pecho. Mi padre levantó la vista, clavándola en mí con una mezcla de decepción antigua y esperanza de contraataque. Melissa frunció el ceño, confundida. Yo, sin embargo, me quedé inmóvil. La acusación no me golpeó con la fuerza que Jimena esperaba, sonó como un trasto viejo, barato y oxidado sacado de un trastero. Adelante, le dije con una calma que la descolocó. Cuéntalo. Pero cuéntalo bien, sin saltarte los detalles incómodos. Esperaba pánico, una súplica, un por favor, eso no. Encontró permiso. Robaste en casa de tus propios padres, insistió ella, alzando la voz para que se oyera en toda la planta. Más alto, Jimena. Que se entere hasta el apuntador. Siempre has sido de digna, pero vamos a refrescar la memoria colectiva. Asentí una vez, mirando fijamente a mi padre. Tenía 17 años. Mamá había apartado el dinero en efectivo para pagar el recibo de la luz y el agua antes de que nos cortaran el suministro. Jimena, que ya entonces vivía por encima de sus posibilidades, se había quedado en descubierto otra vez. Estaba histérica, sollozando porque su novio de entonces, aquel de la moto, ¿os acordáis?, amenazaba con dejarla si no se iba con él de fin de semana a la costa, algo que ella no podía costear. Papá estaba de viaje de negocios. Mamá estaba convaleciente, dormida por la medicación tras una cirugía dental. Hice una pausa para que el silencio pesara. Jimena me suplicó que la ayudara. Juró por lo más sagrado que devolvería el dinero al sobre antes de que mamá despertara o de que llegara el cobrador. No lo hizo. Cuando llegó el aviso de corte de luz, yo cargué con el muerto. Y tú, papá, me dijiste en el despacho que era mejor que un hijo admitiera una chiquillada a que la armonía familiar se rompiera por culpa de la irresponsabilidad de Jimena. Me pediste que mintiera para proteger su imagen. Nadie se movió. Mi madre parecía estar a punto de desmayarse. Mi padre se quedó hipnotizado por el dibujo del mantel de hilo, como si estuviera viendo pasar un fantasma por la habitación. Jimena abrió y cerró la boca, buscando una réplica que no llegaba. No fue exactamente así. Balbuceó con una voz que ya no engañaba a nadie. Melissa intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Pues suena a calco de lo que ha pasado esta semana en el barrio de Salamanca. El mismo perro con distinto collar. Mi padre intentó desesperadamente recuperar el mando de la mesa. Eso fue hace 1000 años, Andrés. No vamos a ponernos ahora a juzgar errores de juventud. Agua pasada no mueve molino. Me reí, y fue una risa seca, desprovista de cualquier afecto. ¿Errores de juventud? No, papá. Aquello fue el entrenamiento para el patrón de abuso que habéis repetido sistemáticamente hasta que he cumplido los 30. Sentí como años de silencio autoimpuesto se transformaban en una marea de palabras incontenibles. Papá, ¿te acuerdas de cuando renuncié a mi semestre de Erasmus en Londres porque Jimena necesitaba apoyo emocional tras dejar su curso de nutrición al mes de empezar? Mamá, ¿te acuerdas de cuando me rogaste que retrasara mi mudanza al piso de retiro porque Jimena no soportaba ser la única hija soltera viviendo con vosotros y eso le causaba ansiedad? ¿Alguno de los dos recuerda haberme llamado dramático o pesetero cuando os dije que me sentía más como una caja de ahorros que como un hijo? Mi madre rompió a llorar con más fuerza. Mi padre balbuceó que solo intentaban mantener a la familia unida en los momentos difíciles. No, sentencié. Estabais intentando mantener a Jimena cómoda a costa de mi espalda. Punto. La habitación se quedó en un silencio tan absoluto que el pitido del temporizador del horno en la cocina sonó como un disparo. Entonces, mi madre susurró la primera frase honesta que le había oído en décadas sobre este tema. Nos apoyamos en ti porque sabíamos que tú sobrevivirías a lo que fuera. Que eras el fuerte. Ahí estaba la clave.
No era por justicia, ni por amor equilibrado, era porque yo era el material de construcción que ellos confiaban en que aguantaría el peso del edificio sin resquebrajarse. Algunas familias coronan a un hijo de oro, otras, como la mía, construyen un ídolo de barro y sacrifican al otro para sostener la estructura. Jimena parecía agitada, pero no arrepentida. La gente adora pensar que una confrontación honesta produce una epifanía instantánea en la vida real, solo produce mejores excusas. Yo nunca pedí ser la favorita, murmuró ella, mirando su copa de vino. No, respondí, simplemente te limitaste a cobrar los cheques y a falsificar las firmas. Mi padre se levantó y empezó a caminar por el comedor, inquieto. ¿Qué es lo que buscas, Andrés? ¿Una disculpa? Está bien. Sentimos que esto se haya vuelto tan desagradable y que hayamos llegado a estos extremos. Casi admiré la redacción del no perdón. Se disculpaba por la inconveniencia del momento, no por la conducta de años. No quiero una disculpa de compromiso para poder cenar tranquilos, dije con firmeza. Quiero condiciones legales y personales. La palabra condiciones los dejó helados. Mi padre se giró, incrédulo. ¿Condiciones? ¿En tu propia casa? Sí. Dado que esta familia ha operado como una institución financiera con una gestión delictiva durante años, vamos a dejar las cosas claras. No voy a pagar ni un céntimo del alquiler de Jimena. No voy a avalar, garantizar ni cubrir ninguna deuda contraída sin mi consentimiento expreso por escrito. No voy a responder a chantajes en grupos de WhatsApp diseñados para lincharme. Y, sobre todo, no voy a tolerar que se use mi nombre ni mi cargo profesional en ningún documento, público o privado. Si vuelve a ocurrir, lo trataré con la misma frialdad legal con la que he tratado al administrador de Salamanca. Jimena se burló con una risa quebradiza. ¿De verdad serías capaz de denunciar a tu propia sangre, Andrés? ¿Llegarías a eso? Si vuelves a suplantar mi identidad, no tendré que hacerlo yo, respondí. Simplemente dejaré de protegeros de las consecuencias de vuestros actos. Y créeme, el mundo real es mucho menos paciente que yo. Aquello golpeó más fuerte que cualquier insulto. La protección, que no el amor, ni el deber, había sido la moneda real que yo había suministrado durante años. Protección contra las malas decisiones, los recargos bancarios, la vergüenza social ante los vecinos y la pura y dura realidad. Mi madre susurró, con un hilo de voz. ¿Y qué va a hacer de ella? ¿A dónde se supone que va a ir Jimena ahora? Melissa respondió por mí, sin soltar los cubiertos. A un sitio que se pueda permitir con su propio esfuerzo, Elena. Como hace todo hijo de vecino en este país. Entonces, me suavicé un poco. A diferencia de ellos, mi intención no era aniquilar a nadie, sino demoler un sistema tóxico. La ayudaré, pero de formas que no impliquen dinero en efectivo ni avales, dije. Pagaré 3 sesiones con un asesor financiero serio para que aprenda a gestionar lo que gane. La ayudaré a rehacer su currículum y le dedicaré un sábado entero a buscar un piso acorde a su realidad. Pero se acabó financiar el caos. El grifo está cerrado. Jimena me miró con un odio profundo, más que si le hubiera gritado. Lo entendí todo en ese instante. La ayuda nunca fue el objetivo. El objetivo era el control, el acceso ilimitado a mi esfuerzo. Mi padre se hundió en su silla, derrotado. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Melissa se mantuvo en un silencio sepulcral. Y entonces ocurrió el cambio definitivo. ¿Andrés? Preguntó mi padre con una voz quebrada. ¿De verdad guardaste todos los recibos y todos los mensajes de estos años? Todos, papá. ¿Todos? Repitió, como si intentara asimilar la magnitud de su propia deuda moral. Asentí lentamente. Él bajó la cabeza, como un hombre que por fin comprende el coste real de la historia que se ha estado contando a sí mismo para dormir tranquilo.
Aquella cena de Nochebuena fue lo más surrealista que he vivido. Comimos, porque en España el mundo puede venirse abajo, pero nadie se salta una comida familiar en fiestas. Pero el velo se había rasgado. Cada tintineo del tenedor, cada plato que pasaba de mano en mano, cargaba con el peso de la verdad expuesta. Mi madre apenas probó bocado. Jimena removía la comida sin mirarme. Melissa pedía más guarnición con la flema de quien ha cumplido con su deber en una zona de guerra. Y yo me senté allí, sintiendo que algo inesperado florecía entre las ruinas de la cena. No era triunfo, era algo mucho mejor. Un alivio profundo y un pulso tranquilo. Porque una vez que un mito familiar se rompe ante testigos, solo puede sobrevivir si tú permites que sigan alimentándolo. Y yo, por fin, me había despertado lo suficiente como para dejar de ser el cómplice de mi propia explotación. Las consecuencias de aquella Nochebuena fueron mucho más desordenadas que el propio enfrentamiento, pero también resultaron ser mucho más reveladoras. Durante las 2 semanas siguientes, la narrativa oficial de Los Serrano intentó mutar en 3 versiones distintas antes de rendirse ante la única que podía sobrevivir al contacto con los documentos. La verdad. Primero, mis padres intentaron la táctica de la falta de comunicación. Mi madre llamó a medio árbol genealógico asegurando que Jimena había entendido mal una urgencia y que yo, pobre de mí, había reaccionado de forma exagerada por el estrés del trabajo. Ese relato murió en el acto en cuanto la tía Melissa reenvió el formulario de avalista falsificado y los mensajes de amenaza de mi padre a los mismos parientes que ellos intentaban reclutar. En Madrid, el cotilleo vuela, pero las pruebas por WhatsApp vuelan más rápido. Segundo, Jimena probó con la versión de la dificultad temporal en redes sociales. Publicó una serie de stories con frases vagas sobre la traición y cómo la ambición de los hombres corrompe los valores de la sangre. El drama le duró hasta que una de sus antiguas compañeras de piso soltó la bomba en comentarios. ¿Pero no te pagó Andrés también las cuotas del coche y la fianza del anterior? Cuéntalo todo, reina. Borró la publicación en menos de 5 minutos y se sumió en un silencio digital absoluto. Tercero, mi padre intentó aferrarse al asunto familiar privado. Podría haber funcionado si no se hubiera pasado la semana anterior llamando a tíos y primos para pintarme como un avaro sin corazón. Para cuando quiso recoger cable, el daño a su propia reputación ya estaba hecho. Los parientes habían entendido la historia real. Esperaban que yo pagara porque siempre lo había hecho, y al cerrarse el grifo, la maquinaria que sostenía su estatus quedó al desnudo. Las consecuencias no fueron cinematográficas, pero fueron mejores. Fueron prácticas, sociales y permanentes. Jimena perdió su acceso al edificio de lujo del barrio de Salamanca, como era lógico, pero lo que más le dolió fue perder el prestigio ante su círculo de amistades pijas. Resulta muy difícil seguir vendiéndote como una gurú del bienestar aspiracional cuando tus pertenencias han pasado una tarde entera amontonadas en una acera madrileña, junto a un aro de luz de oferta y 3 láminas enmarcadas con frases sobre atraer la abundancia. La realidad es un juez muy severo. Incluso uno de los centros donde daba clases de yoga redujo discretamente su horario después de que la gerencia se enterara, por puro chismorreo de vestuario, de la historia de la firma falsificada. En ciertos niveles de Madrid, la falta de ética es el único pecado que no se perdona si te pillan. Mis padres no quedaron arruinados, pero sufrieron algo que a la gente como ellos les escuece más. Se volvieron cautos. Dejaron de dar lecciones de moral sobre la lealtad familiar porque aprendieron que, ahora, alguien podía pedirles detalles incómodos. Mi madre dejó de publicar indirectas en Facebook. Mi padre dejó de llamarme para darme órdenes y pasó a enviarme mensajes dubitativos que empezaban con un Andrés, cuando tengas un momento, llámame. Para nuestra dinámica, eso equivalía a un terremoto de escala 8. En cuanto a mí, cumplí mi palabra a rajatabla. No envié ni un céntimo. Sin embargo, le mandé a Jimena por correo la tarjeta de un asesor financiero de confianza,
Una aplicación de control de gastos y 3 anuncios de pisos modestos pero dignos cerca de un par de gimnasios que buscaban instructores. Me ignoró durante 6 días. Al séptimo, recibí una respuesta de una sola línea. Yo no he pedido caridad. Casi me río otra vez. Los límites siempre le parecen crueldad a la persona que se beneficiaba de tu falta de ellos. Pero la realidad acaba imponiéndose. Una semana más tarde, usó uno de los contactos de los pisos. Un mes después, se mudó a un estudio pequeño en una zona mucho menos glamurosa. Sin portero físico, sin mármol, sin fantasía, solo un alquiler que realmente podía cubrir con su trabajo. No estamos unidos ahora. No sé si volveremos a estarlo nunca. Ella sigue convencida de que yo la expuse ante el mundo. Yo sé que ella se expuso sola y que simplemente odia que yo dejara de ocultar las pruebas del naufragio. Mi relación con mis padres ha cambiado de forma lenta y extraña. El domingo pasado, mi madre me llamó y, por primera vez en la vida, me preguntó cómo iba la decoración de mi nuevo piso en Retiro antes de soltarme cualquier drama familiar. Mi padre, por su parte, acabó admitiendo en un momento de lucidez que siempre había dado por hecho que yo estaría bien pasara lo que pasara. Esa suposición de invulnerabilidad lo había vuelto descuidado y cruel conmigo. No fue la disculpa perfecta que sale en las películas, pero fue lo más parecido a una verdad honesta que he recibido de él en 30 años. Lo acepté sin fingir que el pasado se borraba con un borrador mágico. Y es que hay algo que la gente no entiende en estas historias. El objetivo final no es siempre la reconciliación lacrimógena. A veces, la verdadera victoria es estructural. Es conseguir que la manipulación deje de ser efectiva. Es cerrar la tubería de las emergencias crónicas. Es que la persona de la que todos dependían para absorber los golpes deje de estar disponible para el maltrato. Cuando eso ocurre, los demás no tienen más remedio que enfrentarse a la realidad con todo su peso. La parte más satisfactoria de todo esto no fue ver los muebles de mi hermana en la calle, aunque mentiría si dijera que la imagen carecía de cierta justicia poética. Lo mejor fue escuchar el pánico en la voz de mi padre al darse cuenta de que su autoridad no podía anular los hechos, las firmas y las consecuencias legales. Fue ver a un sistema familiar basado en la culpa descubrir que la culpa no paga facturas, no fabrica el consentimiento ni valida promesas falsificadas. Aprendí que desearles buena suerte no era un acto de crueldad, era la primera respuesta honesta que les daba en toda mi vida. Esa es la lección que me llevo. La familia no es una suscripción de por vida a tu esfuerzo, a tu paz mental o a tu cuenta bancaria. El amor sin respeto se convierte en una exigencia tóxica. La ayuda sin límites se convierte en un permiso para el abuso. Y la venganza más poderosa no consiste en gritar, ni en suplicar, ni en montar un espectáculo. Consiste en dar un paso atrás, decir la verdad una sola vez y dejar que las personas que construyeron su comodidad sobre tu silencio se enfrenten a la vida sin tu protección. Si alguna vez has sido el cajero automático de tu familia, el hijo siempre disponible o el plan B al que nadie da las gracias porque tú siempre te las apañas solo, entonces ya sabes lo peligroso que puede ser un no dicho con calma. No solo cambia un momento, reorganiza todo el mapa de tu existencia. Y, sinceramente, el mío necesitaba una reorganización urgente. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Conducía por la Gran Vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle: no te preocupes. Déjamelo a mí.
Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres.
Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja.
Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo:
¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía? Pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos? Pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar?
parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable.
Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes? Jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros, dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares. La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio. Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso,
en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario: Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme.
Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.